En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Gracias, señora presidenta. La Secretaría recibió un oficio del señor secretario general de la Comisión Experta, don Luis Rojas Gallardo, mediante el cual comunica capítulos aprobados de la estructura constitucional. Ha recibido además un oficio de la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, mediante el cual solicita ser recibida por la subcomisión con la finalidad de presentar las recomendaciones realizadas por la institución en el marco de la discusión constitucional en curso. Una nota del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Pérez Guíñez, mediante la cual solicita se le permita presentar a la subcomisión el comparador de textos constitucionales chilenos. Finalmente, señora presidenta, hemos recibido un texto. Chile tiene futuro desde su territorio, de Congreso Futuro, dando respuesta a la solicitud realizada por el comisionado señor Teodoro Rivera, que contiene, entre otras presentaciones y propuestas, el proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos, la integridad mental y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías. Si usted me permite, señora presidenta, solamente hacer referencia para dar respuesta completa a la solicitud de don Teodoro. Hace referencia al derecho a la privacidad mental, a la identidad y autonomía personal, al derecho al libre albedrío y la autodeterminación, derecho al acceso equitativo y la argumentación cognitiva, y finalmente al derecho a la protección de sesgos de algoritmos o procesos automatizados de toma de decisiones, de autoría de los señores Girardi, señora Goix, señor Chaguán, Coloma y de Urresti. Está a disposición de ustedes. Terminada la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Discúlpeme, me hace presente don Hugo que copia de los documentos de los que hemos dado lectura están en el WhatsApp en el chat de WhatsApp, perdón. Muchas gracias. Sí. De conformidad al reglamento, la presente sesión tiene por objeto tratar materias propias de su competencia y en ese sentido me permito hacer la siguiente propuesta a la subcomisión. Acordar, a la luz del inciso segundo del artículo 24 del reglamento, que cada comisionado o comisionada propongan el número y la comparecencia de determinados especialistas en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con el objeto de que ilustren el debate particularmente en torno, primero, al catálogo de derechos de nuestra competencia que el proyecto de Carta Fundamental debe considerar. Segundo, la forma en cómo dichos derechos se enmarcan en las bases institucionales y fundamentales del artículo 154 de la Constitución Política de la República, con especial énfasis en el Estado social y democrático de derecho. Y tercero, el desarrollo que ellos deben tener en dicho texto y las remisiones legales a contemplar. Esta propuesta se hace sobre la base de escuchar e ilustrarse durante el plazo que comenzó con la aprobación de la estructura constitucional del día de ayer, 15 de marzo, y terminará con el despacho, en general por el Pleno, de los capítulos de competencia de cada subcomisión, sentando las bases para las propuestas concretas de norma. Se ofrece la palabra. Una pregunta, Presidenta. ¿La propuesta de especialistas debemos hacerlas ahora o tendremos algún plazo para proponer los nombres? Primero, acordar que efectivamente es acogida. Esta es una propuesta que le formulo a la subcomisión, a cada uno de sus integrantes. En segundo, si alguien tuviera, como es el caso mío, que yo quisiera proponer un nombre para que sea escuchado, y acordemos la fecha para poder invitarlo, y en definitiva determinemos cuántos invitados inicialmente nos corresponde realizar, porque estimo
que una vez aprobado el texto general se van a abrir probablemente nuevas invitaciones. ¿Hay acuerdo? Sí, gracias, señora presidenta, por la propuesta. Estaba buscando el reglamento para encontrar bien el inciso. En términos generales, claramente que es una atribución que está establecida en el reglamento y me parece también razonable nutrirse de terceras personas, entendiendo que eso no abre un proceso de participación ciudadana ni otro que pudiera generar expectativas de ser invitados, escuchados, porque claramente por un tema de agenda y de tiempo eso no va a ser posible. Entonces yo creo que hay que también tener muy claro cuáles son los bordes y cuáles son las limitaciones de tiempo que tenemos, porque recordemos que una vez ya aprobado la estructura que fue el día de ayer, hay 15 días de plazo para presentar un texto base para empezar a trabajar sobre eso. Entonces los tiempos están bien justos. Entiendo que esto es un puntapié inicial y después durante la discusión de las normas, etcétera, uno también puede escuchar a terceras personas, pero el entendido de que no es un proceso de participación ciudadana para no generar la expectativa que después no vamos a poder cumplir. Que fue también quizás uno de los problemas que hubo en un proceso anterior, que se frustraron muchas expectativas de ser escuchados y de presentar. Entonces, eso me interesa a mí, que quede bien claro el ámbito, cuánto tiempo le vamos a dedicar a ello, para tampoco no recargar la agenda. Tenemos plenarios la próxima semana, 3 días a la semana, entonces hay que compatibilizar las dos cosas y ver bien cómo avanzamos en esa lógica. Entonces me gustaría ver un poco la reflexión del resto de los integrantes de la comisión también. Y por el momento no tengo nombre, en todo caso, para poner hoy día. Gracias. Pero yo tengo entendido que lo que establece el reglamento no es un procedimiento de participación, sino solamente, digamos, invitación que nosotros podemos cursar a expertos para que nos ilustren respecto a las materias que debemos tratar. En consecuencia, no, porque la participación viene luego con el Consejo, eso es lo que tengo entendido. Efectivamente, como señala el comisionado Quesada, conforme a la norma que invoqué, digamos, y es el artículo 24, número 2 del reglamento, en que dice específicamente que en relación a las personas naturales, porque también podemos solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional, como lo realizamos, a las universidades, organizaciones, sociedades, corporaciones, instituciones públicas o privadas, los antecedentes de derecho e informes sobre cuestiones constitucionales, económicas, sociales, políticas, históricas u otras que estimen convenientes para cumplir con su cometido, materia, de tal manera que la propuesta dice relación con materias propias de esta subcomisión, o recabar, y esta es la parte para efectos de tenerlo absolutamente presente, o recabar la comparecencia de personal especializado que pueda ilustrar sus debates. En consecuencia, nosotros debemos atenernos a los alcances del reglamento y es por eso que mi propuesta decide relación, invocando esta norma, en que pudiéramos, dentro del mandato y las bases de este proceso, personas que puedan ilustrar el debate, particularmente, y lo reitero, en torno al catálogo de derechos de nuestra competencia que el proyecto de Carta Fundamental debe considerar. La forma en cómo dichos derechos se enmarcan en las bases institucionales y fundamentales del artículo 154 de la Constitución Política de la República, con especial énfasis en el Estado social y democrático de derecho. Y tercero, el desarrollo que ellos deben tener en dicho texto y las remisiones legales a contemplar. Esa es la propuesta que yo les hago y coincido con lo planteado por la comisionada Horst en términos de acotar que se trata de personas que nos ilustren para el debate en los temas atingentes de la subcomisión. Comisionado Arancibia. Muchas gracias, presidenta. No me cierro a esa posibilidad, al contrario, me parece muy bueno la posibilidad de contar con la opinión de otros expertos. La duda que tengo es la siguiente. No sé si estamos pensando qué observaciones yo tendría de esa propuesta con el ánimo no de descartarla, sino que de perfeccionarla. Lo primero es que, naturalmente, cuando uno escoge, no podemos escoger a todos los que quisiéramos invitar, y naturalmente cuando uno escoge un experto y deja fuera a otro, se producen discriminaciones
ingratas, ¿no? Sobre todo para los que tenemos muchos académicos conocidos que podríamos invitar a ilustrar. Entonces, hay una primera objeción con respecto al mecanismo de selección de esos expertos. Lo segundo es que tenemos muy poco tiempo y lo que yo entiendo es que la razón por la cual se fijó un tiempo tan corto para el funcionamiento de esta comisión de expertos es porque nosotros somos expertos, lo cual no obsta que podamos escuchar otras visiones, pero en el fondo, si armamos una comisión de expertos para que estemos dedicados a escuchar a otros expertos, me parece que podemos terminar corriendo o siendo poco eficiente en el uso del tiempo. Entonces, quizá una segunda observación sería si hay un máximo de expertos, si hay un tiempo máximo durante la sesión en que vamos a escuchar a los expertos. Lo digo porque en las sesiones de pleno que hemos tenido, yo pensaba que iban a ser breves y finalmente por la cantidad de preguntas que se han formulado terminan los invitados 2 o 3 horas, ¿no? Y eso nos podría agotar todas las sesiones. Y lo digo también por algo que habíamos conversado previamente, pero solamente de modo informal, esa propuesta que con el comisionado Quesada habíamos tenido de la posibilidad de oír a los expertos, pero no bajo una modalidad presencial y expositiva, sino que invitándolos a formular indicaciones o a responder un cuestionario o desde un punto de vista acotado a través del sitio web correspondiente, de modo tal que todos los que se sientan invitados a participar puedan hacerlo y nosotros poder comprometernos a tabular esa información y hacernos cargo de la misma. O sea, con lo cual no me estoy oponiendo, sino que simplemente me gustaría saber si podemos dotar un poco más de contenido la modalidad propuesta para efectos de depurarla de los posibles defectos que pueda tener en cuanto al buen uso del tiempo y a la buena selección de los académicos que queremos invitar. Ese sería mi alcance previo a tomar el acuerdo. Muchas gracias, comisionado Arancibia. A ver, la primera precisión que me parece realizar, que esto de alguna manera ya lo discutimos en la primera sesión, o lo conversamos, no fue parte, lo hemos conversado y nos pareció de gran interés lo que planteó usted junto con el comisionado Quesada en términos de esta aplicación o banner que permitiera justamente que más expertos se pudieran vincular al proceso haciendo los aportes que estimen pertinentes. En consecuencia, nunca se estimó que esa fuera la única manera de ilustrar el debate. Segundo, me parece de extraordinaria importancia que existan, de alguna manera, criterios similares entre las distintas subcomisiones, porque de alguna manera es como la garantía del debido proceso. Vale decir, si en otras subcomisiones ha existido la disposición de formular invitaciones y escuchar, me parece que eso es un derecho establecido de alguna manera en este proceso, dando cumplimiento y ajustado precisamente a ello. Segundo, calificar quién es más experto o más erudito en las apreciaciones que cada uno de nosotros pueda tener, yo sería muy cuidadosa, fundamentalmente porque les tengo tanto respeto a cada uno de ustedes, tanto respeto, y confío plenamente que cuando aceptamos el cargo entendimos la dimensión de quedar, no solo de cumplir la ley y la Constitución, sino que ser muy rigurosos en la forma como ejercíamos este encargo. La tremenda importancia del trabajo que estamos realizando me hace confiar plenamente en la propuesta que cada uno de ellos realice. ¿Puedo yo no coincidir con la persona que uno u otro pueda proponer? Pero no le va a restar su calidad de persona ilustrada que nos permita enriquecer el debate. En consecuencia, yo sería como
digamos, mi propuesta es que acotemos el número de invitados, sin duda, sin duda. Tenemos un encargo fundamental que debemos realizar de aquí al 30 de marzo. En consecuencia, cualquier sesión destinada a escuchar a personas que nos van a ilustrar en el debate específico no debe impedir que tengamos que trabajar en el encargo inmediato de concordar normas que sean propuestas al Pleno en relación al texto. En consecuencia, podemos acotar el número de invitados, pero yo le puedo asegurar, don Jaime, que si usted me propone a una persona, voy a confiar plenamente en una decisión, porque confío plenamente en que su decisión tiene por objeto ilustrarnos a todos. Don Teodoro. Presidenta, yo creo que es interesante ilustrarse y podríamos tratar de buscar gente que nos pudiera ilustrar sobre lo que pasa en el derecho comparado, cómo funciona esto, cómo se ha implementado, cómo ha sido la evolución. Y esto, bueno, sencillamente nos obligará a trabajar más y para eso estamos. Así que esa es mi opinión. Muchas gracias, comisionado Rivera. Don Alexis Cortés. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto de la propuesta, quisiera decir que creo necesaria la posibilidad de poder ilustrarnos e informarnos con otros expertos académicos que puedan aportar más aristas a los debates que tendremos que dar. Quiero reafirmar mi acuerdo además con la propuesta del comisionado Arancibia, en el sentido de complementar esas eventuales visitas de otros académicos y expertos intelectuales a esta comisión para otorgarle a este proceso de ilustración mayor amplitud, ¿no? y que efectivamente cualquier académico, intelectual, experto que quiera hacer su contribución pueda hacerlo, ¿no? Y me parece una excelente propuesta la del comisionado, y también concuerdo con la propuesta que nos plantea la señora presidenta. Creo, eso sí, necesario hacer explícito y reforzar respecto de ella que, en primer lugar, creo que uno de los valores y virtudes de esta comisión es su carácter interdisciplinario, ¿no? Yo ya lo he planteado en otras ocasiones, y me parece que los criterios de invitación también deberían ser sensibles a ese carácter, y además de los que ya propone la presidenta en su propuesta, propondría yo también que se incluya como criterio la proporción de evidencia empírica que nos permita entender de modo más amplio el ejercicio de los derechos sociales actualmente reconocidos y su impacto en la cohesión social, ¿no? Porque creo que esos elementos también podrían entregarnos buenos instrumentos para reforzar eventualmente a la hora de pensar un catálogo, especialmente aspectos de reglamentación o incluso los principios de los derechos que eventualmente lleguemos a consagrar en esta primera discusión y posteriormente cuando el anteproyecto quede definido. Muchas gracias, don Alexis. Don Teodoro. Ahora, presidenta, considerando que nosotros hemos sido elegidos como los expertos, sugiero que la selección de las personas que traigamos efectivamente sean profesores de dilatada experiencia, para que podamos con ellos tener un diálogo en profundidad, entendiendo que la etapa de participación, la etapa participativa viene con posterioridad,
cuando nosotros entreguemos nuestro anteproyecto y esté en el Consejo, en Consejo Constitucional. Así que sí, yo lo que me sumo a su propuesta, busquemos buena gente y adelante. Muchas gracias. Atendía que era la propuesta, la general, la propuesta que hace como criterio don Alexis. ¿Les parece pertinente? Presidenta, yo estoy de acuerdo, pero si es posible me gustaría saber de qué estamos pensando en el límite de invitados y de tiempo, si es posible. Atendido los tiempos y considerando que este acuerdo dice relación con esta etapa, de aquí al 30 de marzo, en el entendido a menos que se presentara el texto antes, yo les propongo que sean 6 invitados, 1 por cada miembro de la comisión, de la subcomisión, y destinar 2 sesiones que pudieran tener el carácter de extraordinaria a fin de no impedir el funcionamiento normal de aquí al 30 de marzo, sin perjuicio de los cronogramas que podamos acordar con posterioridad a este punto. ¿Qué les parece? Siendo eso así, Presidenta, me parece bien. Concurro al acuerdo. Muchas gracias, don Jaime. No, todavía tengo. No, yo tengo una duda es parte del aprendizaje del funcionamiento de la comisión, pero cuando plantea extraordinaria, ¿vamos a tener más sesiones ordinarias de la comisión la próxima semana? Porque la próxima semana ya he citado 3 plenos, la semana siguiente y quedan 2 semanas para presentar las normas, entonces lo pongo nomás como la cosa práctica. Es menos glamorosa, pero es importante abordarla y tenerla clara. Pero me parece bien la propuesta de por sesión 3 invitados, yo creo que en 3 horas está claro, y definir bien de qué temas queremos que hable. Entonces el decálogo, con lo que se puede complementar quizás, es importante también tenerlo claro y que tengamos todos la misma, para saber a quién elegir en el fondo, no elegir, sino es que a quién invitar. Acogida la sugerencia de la comisionada Horst, y es importante señalar que efectivamente la próxima semana tenemos, al menos al día de hoy, 3 plenarios. El día lunes, de 15:30 a 18, el día martes de 15:30 a 18 y el día miércoles de 10 a 1, de 10:30 a 1. Recordar que cualquier sesión que nosotros realicemos en horario distinto al funcionamiento que acordamos en la primera sesión tiene el carácter de extraordinaria. Y que tenemos otra limitante que debemos dar cumplimiento, que el funcionamiento de nuestra comisión no debe coincidir con el funcionamiento de la subcomisión número 3, que son todos los elementos que se ha tenido a la vista por mi parte, con el gran apoyo de la Secretaría, don Mario, don Hugo y don Rodrigo. Yo propongo en esa línea. Solo en consecuencia, ¿qué día están pensando para sesionar la próxima semana? Esa es mi duda. Aquí, ahora. Era la segunda parte. Claro. Debemos celebrar sesiones la próxima semana, les propongo, el miércoles 22, en bloque tarde, y jueves 23, bloque matinal. El objeto de estas sesiones para la subcomisión es manifestar posiciones respecto de los derechos a incorporar y dar inicio a la redacción de un contenido normativo. ¿En qué sentido? En que debemos, y en esto yo recojo los planteamientos que ha señalado don Teodoro Rivera en sus distintas intervenciones, preocupaciones, inquietudes, de la importancia de ir
generando estos acuerdos que pudiéramos concordar en algún minuto, acuerdos mínimos, pero trabajar sobre el contenido, una propuesta sobre el contenido respecto de este catálogo, de este catálogo de derechos. Entonces, ese es el objeto de esas dos sesiones. Y yo pediría, adicionalmente, para recibir al invitado, que voy a proponer como primer invitado, si están de acuerdo, el día jueves en el bloque de la tarde. Bloque matinal. Pero en el Jueves. en la tarde. Jueves. Y mi propuesta de invitado es el profesor y exministro del Tribunal Constitucional, don Gonzalo García. ¿Está aquí en Chile? ¿Don Gonzalo? Sí, está a cargo. Lidera el núcleo constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Comisionada Horst. Sí, no, complementando eso y respecto a la pregunta si estaba presente o no, si mal no recuerdo, y quizás la Secretaría nos puede ayudar, tengo entendido que en el Pleno también se informó de una subcomisión que había solicitado a los invitados poder invitarlos vía Zoom, como una formalización. Yo creo que quizás podríamos abrir ese espacio acá y también saber si contamos con la infraestructura para hacer eso. No me acuerdo cuál subcomisión lo planteó, pero lo plantearon en cuanto a que los invitados puedan acceder vía Zoom en caso de encontrarse fuera del país o no sé, en una condición específica. Don Mario. Gracias. Gran pregunta. Porque a este secretario efectivamente se le olvidó ponernos la cuenta. Ayer recibimos el oficio 17 de la Secretaría que autoriza, interpreta el reglamento autorizando a los invitados a participar vía Zoom en las comisiones. Le agradezco su comentario porque permite salvar una falta en la cuenta. Efectivamente, ayer se dictó el oficio 17, señora Presidenta, autorizando a las comisiones a recibir la participación de invitados vía Zoom, no así la participación de los miembros de la comisión, salvo situaciones extraordinarias. Eso, don Mario, le agradezco esa precisión porque justamente le iba a hacer que en el caso de los miembros de la subcomisión, por expreso mandato del reglamento, debe ser presencial y solo excepcionalmente se autoriza. Subcomisionado Arancibia y posteriormente don Teodoro. Presidenta, entonces, serían 2 sesiones y estamos pensando en 6 invitados. O sea, serían 3 invitados por sesión, ¿no es cierto? Ya, y perdón porque no anoté bien, ¿cuáles serían los días y las horas, si es posible recordarlo? Yo sugiero que las sesiones en las cuales van a concurrir los invitados no nos anticipemos de tal manera, porque muchos de ellos pueden tener un compromiso de agenda. En consecuencia, se ratifica en su oportunidad el funcionamiento de la subcomisión. En principio habría una el día jueves de 15 a 18. En principio, como me precisa don Mario, habría una el próximo jueves, fecha es... Jueves 23. Jueves 23, de 3 de la tarde a 18 horas, 6 de la tarde. Muchas gracias. Señora Presidenta, solo para entender mejor y precisar, porque nuestra franja horaria había quedado en la mañana, AM, ¿no es cierto?, los jueves, entonces, ¿vamos a tener otra sesión de la comisión en la mañana o quizás podemos ocupar ese espacio que ya está reservado en nuestras agendas para recibir, o tenía contemplado usted hacer sesión en la mañana de un tema distinto y en la tarde invitar? Yo creo que, dada los tiempos y la relevancia de los temas a abordar durante el funcionamiento de la sesión ordinaria de la mañana, me parece que los invitados debemos asignarles sesiones especiales. Quiero recoger de alguna manera la experiencia del proceso convencional, de la convención, en que justamente los tiempos acotados de la participación de muchas personas relevantes que podían ilustrar el debate se acotaba a 10 minutos. Y en definitiva eso hacía que era una presentación no lo suficientemente contundente y que generara un diálogo que nos permitiera arribar
a acuerdos distintos. Recogiendo, digamos, esa experiencia, yo creo que contar con personas como han sido solicitados por el comisionado Arancibia, como lo ha señalado el comisionado Rivera, de tal importancia en la ilustración del debate debemos dedicarle más de 10 minutos y en consecuencia darle la importancia y relevancia de escuchar a personas que nos pueden enriquecer a este debate. Don Teodoro. Una pregunta, Presidenta, pero con flexibilidad. Mire, nosotros tenemos sesión del Pleno a las 10:30 de la mañana, el día miércoles. ¿No será posible empezar temprano ese día, 8:30 de la mañana, y de esa manera agotar la mañana a esto para que nos podamos dedicar a los demás temas en la tarde? Que cada uno tiene, todos estamos trabajando, leyendo. Si hay acuerdo, por reglamento, las sesiones tienen que comenzar a las 9. Pues ahí se quedaría 1 hora y media para 3, no daría. ¿Acordado? Miércoles, en la franja horaria de la tarde, de 3 de la tarde a 6, 15 horas a 18 horas. El día jueves, en la franja horaria de la mañana, de 9 a 12 del día, y en la tarde, de 15 horas a 18 horas. Don Teodoro. Respecto de las citaciones, yo entiendo que estamos todavía buscando los temas. Yo pediría que la citación del jueves la pudiéramos precisar para que nos podamos preparar. Es decir, no solamente citar para las labores propias de la comisión, sino que ojalá le pudiéramos poner contenido a esa labor propia, porque de esa manera los profesores nos podemos preparar si vamos a ver un tema o vamos a ver otro, etcétera. Don Mario. Sí. No hay ningún problema, ningún inconveniente. En la medida que se van produciendo diálogos como el de hoy día, la Secretaría va tomando conocimiento de los objetos y es más sencillo incorporarlo. La petición, el acuerdo suscrito hoy día se genera en una petición de la señora Presidenta realizada con posterioridad a la emisión de la citación. Pero la Secretaría será responsable de que efectivamente las citaciones representen con mayor precisión el objeto a tratar. Lo que no inhibe a ninguno de los comisionados a hacer presentaciones de acuerdo en cualquier sentido, no solo a la señora Presidenta, sino que a cualquiera de ustedes. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, don Mario. Para efectos de los puntos a abordar en la próxima sesión de la subcomisión, que sería el día miércoles en la mañana a las 9, atendido que después tenemos en la tarde plenario. No, en la mañana, es a la inversa. ¿Ve que confío en usted, don Jaime? Importante cuando hablamos a propósito del catálogo, yo creo que es importante que vayamos fijando directrices sobre las cuales que cada uno vaya proponiendo directrices. Y cuando me refiero a directrices, estoy pensando en principios que nos van a ir ordenando, y no me gusta hablar de bordes, muy por el contrario, creo que los principios enriquecen. Los derechos que debiéramos contemplar en este catálogo. Eso me parece, y creo que podemos probablemente concordar en muchos de ellos. En consecuencia, eso sería la materia que los invito a que el próximo miércoles, en la franja horaria de la tarde, podamos abordar. Los invito, si quieren precisar, si quieren enriquecer qué podíamos abordar, o aceptan mi sugerencia.
Presidenta, gracias. Perdón. Sí, me parece una buena forma de trabajo. Bueno, de hecho, he estado yo trabajando para tener claridad, sin perjuicio de varias redacciones que en estos temas uno ya, tantos años en estas discusiones uno ya más o menos tiene decantada. Pero creo que sería importante tener claridad de qué derechos queremos incorporar, principios o garantías. Y por algo, a propósito de una conversación que tuvimos luego de la última sesión con el comisionado Rivera, yo creo que hay algo importante y creo que un desafío grande de esta comisión, y es que este tema que ha sido tan debatido y que ha generado también, digamos, opiniones a veces bien contrapuestas en nuestra sociedad, yo combinaría a quienes estamos en esta comisión a hacer el máximo esfuerzo de llegar al máximo desarrollo de mínimos, que son un poco enredados, pero el máximo esfuerzo del máximo de mínimos, porque una cosa que creo que podría ser quizás una buena, para ponerlo en positivo, una buena herencia o aporte de esta comisión al trabajo de la comisión en su conjunto, es que aquí consensuemos un texto mínimo, pero rico, de derechos, principios, deberes en las materias que nos corresponden, y que lo consensuemos, es decir, que no lleguemos quizá al plazo que ya no está corriendo, en el cual aparezca un catálogo de derechos de un sector o de otro y terminemos votando y ganando uno y otro, y al final del día quede para la historia de la ley como que ganó la propuesta de un sector y no la del otro. No sé si me explico. Creo que sería valioso para el carácter constitutivo en su sentido teórico que tienen las constituciones, que el trabajo de esta comisión haga a ello. Entonces, tiendo a pensar que, claro, como bien usted lo propone, aclarar directrices en el sentido de qué derechos vamos a incorporar, más o menos con qué alcance, qué temas en ellos queremos abordar, temas que, solo para dar un ejemplo, en materia de derecho a la educación, un derecho que he trabajado más o menos a fondo, el texto vigente, por ejemplo, establece un conjunto, establece sus fines, algunos principios, establece obligaciones estatales específicas respecto de cada uno de los niveles. Entonces, bueno, son materias que tenemos que abordar y ya podemos tener ciertos, digamos, contenidos o visiones, opiniones que tenemos sobre esos contenidos. Entonces, a la hora de que somos capaces de proponer aquello y acordar el contenido, bueno, yo creo que el trabajo luego de redacción normativa, eso se vuelve mucho más sencillo, considerando lo complejo que es el poco tiempo que tenemos, o sea, el desafío que nos plantea tener tan poco tiempo. Entonces, creo que eso podría ser una buena metodología de trabajo y un aporte de esta subcomisión al trabajo completo de la comisión. Muchas gracias, don Flavio. No, gracias. Y además, complementando lo que decía el comisionado Quesada, yo creo que también tenemos que, por lo menos así lo interpreto yo, puedo estar equivocada y ahí el aporte que puede hacer la Secretaría es valioso, pero como el reglamento habla de presentar texto por capítulos, el esfuerzo que hagamos nosotros acá tiene que también compatibilizarse y coordinarse o complementarse con la Comisión 3, ¿no es cierto? Entonces eso también es una conversación que tenemos que abrir en algún momento con el resto de las comisiones, en la lógica que en ese capítulo, en el 1 y el 2 por lo menos, van a haber cosas que van a ser vistas por las dos comisiones. Entonces eso lo pongo nomás arriba de la mesa de como una complicación, no complicación, pero no somos 100% autónomos y tenemos también que verlo con ellos en el tema de cómo compatibilizamos las temáticas entre una y otra, y que creo que es una discusión que hay que tener con más profundidad y que cada uno tenga una reflexión al respecto también. Don Flavio. Sí, yo creo que a lo menos mi impresión es que el desafío que tenemos es trabajar respecto a propuestas de normas, a lo menos respecto del capítulo primero, ahí habrá cosas que vamos a aportar, sin duda el capítulo segundo de Derecho y Libertades, y el capítulo nuevo sobre protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, que yo creo que son principalmente y sobre todo este último que acaba de mencionar, el que yo creo que prácticamente su integridad nos corresponde a nosotros.
Coincidiendo con lo planteado por el comisionado Quesada, quisiera también hacer una precisión. Lo que tenemos que proponer ya no son capítulos. Los capítulos están aprobados al día de ayer. Y tener presente el artículo 74 del reglamento, particularmente el número 2. Quedarán aprobados los artículos, las enmiendas y propuestas de nuevas normas que obtengan los votos afirmativos de los 3/5 de los integrantes en ejercicio de la comisión experta. Ahora, ¿por qué hago mención a esta norma precisa? Por la importancia que tenemos que aprobar normas. Solo sobre normas podemos hacer indicaciones posteriores. No se trata que tengamos todo el catálogo de derechos, porque si no terminaríamos construyendo la Constitución de aquí al 30 de marzo. Pero si no existe una norma, por ejemplo, de derecho a vivir en un medio ambiente sano, lo estoy diciendo, no podemos posteriormente incorporarlo. No, derechos fundamentales, estoy pensando en el capítulo del medio ambiente que se refirió. Si no hacemos una definición, en consecuencia hay que tener presente que las indicaciones deben presentarse sobre normas. Lo que no está escrito no permite enmienda. Y eso significa que no se puede incorporar posteriormente. Para efectos de claridad, que vi caras que generaron algún tipo. Si nosotros establecemos, por ejemplo, como en la Constitución vigente, el capítulo 19, en la cual hacemos una definición, esta Constitución protegerá, y nombramos o identificamos o concordamos estos mínimos máximos en torno al catálogo de derechos, incorporamos 10 derechos. Sin embargo, porque son aquello que concordamos, sin embargo, podemos estimar que debieran incorporarse 5 más. Eso es posible, pero sobre las normas que están contenidas en el texto. Yo le pediría a don Mario, con su experiencia y lo que ocurrió, en la experiencia tanto en la Cámara como en el proceso anterior, que sea absolutamente específico de los alcances de esta norma citada. Gracias, señora presidenta. Sí, yo solicité la palabra a raíz de lo señalado por don Flavio Quesada, de la importancia de ir tomando, y de la conversación que habrían sostenido, de la necesidad de ir tomando algunas posiciones. Particularmente a mí me preocupa saber qué estructura van a adoptar la mayoría o la unanimidad respecto de los derechos fundamentales. Y manifiesto desde ya cuál observo yo como la más cómoda a la luz del reglamento, particularmente del artículo 71, inciso 3, que es la del artículo único desarrollada en literales o numerales, por cuanto la dificultad de agregar desaparece y nace siempre la posibilidad de estar agregando si eventualmente no se obtienen las mayorías en la sala para la aprobación en general, puesto que las enmiendas, señala el inciso 371, que las enmiendas deben presentarse por escrito y expresar de manera precisa la modificación que se propone, haciendo expresa referencia al artículo sobre el cual recae. Es necesario tener un artículo que sea, a mi juicio, que sea repositorio de los derechos fundamentales. Basta que un literal o un numeral de este artículo se apruebe para que mediante las normas establecidas en tanto los incisos primero como segundo y tercero que ya he leído del artículo 71 se permitan incorporar nuevos derechos a este tramado constitucional. Esa es una dificultad que ya vamos a tener presente al momento de que propongan los capítulos que deben proponer en el 30 de marzo. Eso lo hago presente por las dificultades que puede traer a futuro en las votaciones en la comisión. Y, bueno, veo algunas preguntas, así que, Presidenta, quedo ya no a responder las preguntas que estimen. Comisionada Horst.
Sí, gracias también por la aclaración. Yo creo que este tema es muy central y probablemente no lo vamos a agotar ni hoy día ni en esta comisión. Y yo creo que es un tema que tiene que irse con la mesa porque va a ser una definición que también tiene que ser compartida por todas las comisiones, ¿no es cierto? Cómo van a ser las enmiendas aditivas, supresivas, qué se puede incorporar, qué no. El tema del tratamiento de las normas transitorias, ¿no es cierto? Porque el texto del reglamento habla de presentar propuestas de texto también con las transitorias. Si uno puede el día de mañana añadir transitorias sin que haya la apertura de artículos transitorios. Entonces, yo pediría, para mayor claridad, que este tema se vea. Tengo entendido que hay un espacio de conversación entre los 4 presidentes de las subcomisiones más la mesa de la comisión. Yo creo que ese tema tiene que estar zanjado también en conjunto con todas las subcomisiones y ojalá la brevedad misma. Así que le pido a usted, Presidenta, en nuestra representación, poder ver eso en esa instancia, establecerlo y ojalá tener la claridad al respecto también en pos de cómo vamos a trabajar las propuestas de las próximas 2 semanas, que va a ser muy relevante. Recogiendo lo que... Perdón, solo que hay algo que no entendí. La interpretación que se le está haciendo al inciso 3º del 71 cuando hace referencia al artículo, ¿lo entiende en sentido formal o sustantivo? Me explico, porque no es lo mismo hacer referencia, por ejemplo, a un artículo 71 que trata sobre A, que luego tiene un par de consecuencias, 1, 2, 3 de A, que el artículo como un mero número que se le puede luego cambiar libremente el contenido que tiene mediante enmienda. En el fondo, esa es mi duda, si aquella referencia que... Porque, por ejemplo, en el ejemplo que se mencionaba antes, si aquí se propone un artículo, no sé, como el artículo 10 que tenía la Constitución del 25, para no hacer un ejemplo de la Constitución vigente, que establecía, al igual que el 19 actual, un numeral de derechos. Bastaría entonces el aprobar la Constitución asegura y el listado de derechos para que luego, en consecuencia, en el debate, vía enmienda, sea posible añadir derechos que, por ejemplo, en el momento inicial no hayan sido incorporados. ¿Es eso posible, entonces, según la interpretación que se le está dando ahora? Para efecto tenerlo todos presentes y particularmente porque esta audiencia es de carácter público, es importante señalar que el artículo 10 de la Constitución de 1925 contemplaba, que señalaba la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, contemplaba 15 derechos, ¿no? Y eso es lo concreto. ¿Podemos añadir un 16, un 17, un 18? La respuesta a la pregunta del señor Quesada es sí. Se considera el artículo no como un espacio vacío, sino que se considera el artículo con un contenido al que es posible agregarle. Si el artículo 13 se refiere al Tribunal Constitucional, ese artículo 13 no va a poder ser posteriormente sustituido por uno que diga sustituyase el artículo 13 por el derecho a la vida. No, el artículo 13 ya está el Tribunal Constitucional. Me refiero al contenido, el número podrá cambiar por la armonización, etcétera. Pero la fórmula es importante. La fórmula, porque no solamente el 10 de la Constitución del 25 se refería a derechos fundamentales, también lo hacía, si no mal recuerdo, el 9, el artículo 14 también, si no me equivoco. Entonces, la fórmula, si se va a seguir la fórmula de la Constitución del 25 o la fórmula de la Constitución del 80, es interesante a la luz de las posteriores indicaciones que se puedan presentar. Don Mario, yo creo que de alguna manera la duda surge y me imagino que ese es como el criterio conjunto que debiéramos asumir todas las subcomisiones. La preocupación de la comisionada Horst era si se adoptara, a propósito de lo que usted mismo señala, que cada derecho tenga un artículo. Es rara fórmula, podemos concebir. No, puede haber una diferenciación entre derechos y libertades, ¿no? Y otros deberes, podríamos. Pero si se diera que cada derecho tuviera un artículo, significa que cada artículo podría tener indicaciones. Gracias. Bueno,
perdón, yo no recuerdo bien ahí cuál habrá sido la práctica, pero porque claro, a ver, ese es el caso fácil el que usted plantea, que seguro no creo que se plantee en el debate que tengamos, pero voy a dar un ejemplo que quizá puede ser un poco más difícil. Y, pensemos, por ejemplo, aprobamos incorporar, me imagino no habrá oposición a ello, el derecho a la salud, por ejemplo. Y en su desarrollo quizás no varía mucho el texto actual. Y en la discusión se sugiere incorporar como un derecho incluido en el derecho a la salud, algo que en otros textos se considera un derecho autónomo, pero que quizás en el derecho chileno lo quisiéramos incorporar como un derecho que se subsume en él, el derecho a la alimentación adecuada, por ejemplo, a través de un inciso que agrega, y está dentro del catálogo de derechos. Entiendo, de tal y como se ha explicado hasta ahora, que eso sí sería posible. Comisionada Horst. Sí, de nuevo, sin ser majadera, pero yo creo que es algo súper preciso, entonces yo pediría no agotar la discusión acá y no definir a priori, porque quizás con la mirada más global del resto de las subcomisiones, pero sí la importancia de tener claridad de acá, bueno, estamos jueves, ya iba a ser a fin de semana, pero de acá a próximo lunes o martes tener claro todas esas preguntas que hay. Yo creo que hoy día no lo vamos a zanjar probablemente. Yo creo que hay que plantear todas las dudas que tenemos, todos los escenarios que pueden darse para que se resuelva y para que también todas las comisiones trabajemos en la misma lógica, porque lo peor podría ser que una comisión entienda una cosa, la otra otra. Entonces, acá hay un trabajo más global. Así que su desafío, Presidenta, es mayor. Existiendo otras dudas reglamentarias que voy a plantear, que parecen importantes tener claridad, de informarle a los comisionados que en reunión junto con la mesa de todos los presidentes de la subcomisión se ha buscado ir fijando criterios de funcionamiento en forma similar. La mesa ha planteado reuniones periódicas justamente para ir resolviendo estos criterios, entendiendo la autonomía de cada uno de nosotros, ¿ya? En ese sentido, pero nos parece esencial para el proceso y para la armonización de un texto esta debida coordinación y criterios similares. También señalar que se ha solicitado a la mesa que haga las consultas a la Secretaría General para efectos de interpretar, que es una facultad de la mesa, justamente los alcances respecto a las características de las enmiendas. Así que todo eso se ha planteado en las reuniones. Y en ese sentido yo confío plenamente con los criterios que don Mario nos ha ido planteando por el trabajo conjunto que hace con la Secretaría General y su representante en la subcomisión. Si ha surgido, don Mario, quisiera que usted nos aclarara a propósito de las votaciones separadas, que probablemente era un punto que ni siquiera nosotros estábamos en la parte inicial, que era la presentación, todavía no llegábamos a votar, pero a la presentación de las indicaciones. Sí, Presidenta, lo que sucede es que el artículo 62 del reglamento recoge una práctica radicalmente distinta a la legislativa. El artículo 62, en sus 3 o 4 incisos, nos obliga a votar primero las enmiendas supresivas, luego las sustitutivas y posteriormente las aditivas, a pesar de que las nombra como modificatorias, pero son las aditivas, salvo que éstas sean una sola y se votan en conjunto con la norma.
A mí me parece toda lógica porque este es un proceso constitucional y no un proceso de formación de ley. Y lo que se tiene que buscar es que en definitiva exista norma. Por lo tanto, se aleja la práctica legislativa. Pero otro artículo, si no me equivoco, y don Teodoro me podrá ayudar, o don Flavio por ahí, respecto de las votaciones separadas, permite la votación separada, que es el último inciso de un artículo, puede ser el 75, permite la votación separada por artículo, inciso, oraciones o literales o numerales. Ahí me tienen que ayudar porque no recuerdo si dice literales o numerales. Y la pregunta es... oraciones. La pregunta es, ¿en qué momento del artículo 62 voto las votaciones separadas? ¿En qué momento? Yo tengo una teoría y la voy a defender cuando sea consultado. Mi teoría es que primero tengo que votar la supresiva, la adelanto porque no tengo ningún inconveniente y me parece que estas discusiones es bueno tenerlas abiertamente. Yo creo que hay que votar primero la supresiva, luego las sustitutivas y luego hay que votar las normas con las votaciones separadas solicitadas. Porque si, por ejemplo, me piden votar separadamente el inciso tercero y el inciso tercero se cae, todas las modificatorias al inciso tercero se caen y nos ahorramos votaciones que posteriormente van a ser de aprobadas, van a ser rechazadas. Entonces, esa es una tesis mía, pero puede haber una tesis distinta que obtenga un acuerdo mayoritario distinto al mío. Es una suerte de anomia en el reglamento, señora presidenta. Perdón, presidenta, Don Teodoro. pero el tema de fondo es que toda norma tiene que ser finalmente aprobada por 3/5. ¿Cierto? Yo creo que esa, más allá de lo anterior, esa es la norma que es la que nos ha impuesto nuestros mandantes. Y eso ya da un marco de estabilidad, porque obliga a la generación de consenso. Yo reconozco que lo otro es discutible, pero creo que, dado que tenemos esta norma final de cierre, las consecuencias de una tesis u otra nos llevan al mismo resultado. Don Flavio. Gracias, presidenta. Una pregunta al señor secretario respecto a lo primero que planteó respecto al quórum para las votaciones separadas, porque decía que era necesario 3/5. Solo quisiera que si nos pudiera explicar ahí su teoría sobre ese punto. Sí, no. Es una vieja discusión. Es la vieja discusión de las inadmisibilidades. Si yo solicito una inadmisibilidad, la presión de obtener la mayoría de quién es, del que la solicita o de la norma que está siendo acusada de ser inadmisible. Yo sostengo, en lo personal, que la presión es sobre el que la solicita. Yo tengo que convencer a 4 de ustedes de que esa norma es inadmisible. La votación separada, llamada así en el texto del reglamento, creo que genera el mismo escenario. Si usted me solicita a mí la votación separada de un inciso, de una oración o de un literal, lo que busca es que ese inciso, esa oración o ese literal se caiga. Usted no está exalzando, no está haciendo un juicio de exaltación de una parte de la norma o de una norma completa, más bien busca que se caiga. Entonces la presión la tiene Flavio Quesada en obtener los 4 votos necesarios para que esa norma se caiga. Esa es la tesis mía. Y era efectivamente un examen de grado esto. Don Mario, para seguir continuando, porque confiamos plenamente en las 3 coloradas. No. Pero una consulta a propósito de lo que le planteaba, si alguien solicita la votación separada. Lo que yo leo en el numeral 4 es que si se solicita la votación de una enmienda, solo si dicha solicitud cuenta con la anuencia expresa de los autores de la enmienda. En consecuencia, va a ser difícil contar con la anuencia del autor, creo yo. Es decir, podría ocurrir, digamos, pero tener presente que no basta solicitar, pero puedo estar yo interpretando en forma extensiva. Presidente, si me permite, no es la votación separada de una enmienda, es la división de la votación de una enmienda. Ese es un fenómeno muy, muy común, que resulta que una enmienda
como viene presentada, don Flavio, que sabe, disculpe que lo utilice de ejemplo, presenta una enmienda que es vista con muy buenos ojos por la comisión, salvo en, el último en la última frase del primer inciso, porque señala algo que nos genera unidad de propósito, que es un término que es una frase que utiliza el reglamento, unidad de propósito. La comisión le puede pedir a usted, para obtener los votos suficientes para ser aprobada, que elimine esa última frase del inciso primero. Ese es el espíritu del numeral del inciso cuarto del 62. Muchas gracias, don Mario. Don Flavio. Una duda. Si no son 3/5 para solicitar la votación separada, la alternativa sería la mayoría simple, pero yo creo que para efectos de la subcomisión sería irrelevante, porque es el mismo quórum, ¿no? Claro. Bueno. Para la historia de la ley y de lo que nos están mirando, la respuesta sí, es irrelevante por cuanto es 4. Y la Secretaría ha hecho un cuadrito, que es este. Hay una ley de 1897, por ahí, que es la ley de votaciones fraccionadas. Sí. Entonces nosotros nos permitimos con Rodrigo, con Hugo, hacer un ejercicio hasta 24 votos. Entonces, como no hay nada mejor que hacer con estas cosas que uno se entretiene que compartirlas, se las vamos a enviar al WhatsApp, si les parece, porque puede ayudar a saber en qué posición nos encontramos en las distintas votaciones. Muchas gracias, don Mario. Don Alexis Cortés. Muchas gracias, señora presidenta. Yo también tengo una duda que implica volver atrás y es una duda del ego. Cuando se sugiere la idea del artículo único que permite después ir, en el fondo, adicionando mediante enmiendas derechos, ¿no? En este caso, si no me equivoco, eso supondría que, ya que la mayor parte de la redacción que nosotros propongamos se va a dividir en 2 capítulos, que implicaría la redacción de 2 artículos únicos, ¿no? Uno para el segundo capítulo, ¿no?, de derechos, y otro para cuidado del medio ambiente, desarrollo, ¿sí? Mario, por favor. De conformidad a la aprobación realizada en la sala ayer, sí, tiene razón usted en lo que señala, por cuanto la estructura constitucional incorpora un capítulo 13, si no me equivoco, 13 o 14, que es nuevo, que es medio ambiente, desarrollo, cultura. Sostenibilidad y desarrollo. Eso, sí. Ese puede ser varios artículos, un artículo, etcétera. Más bien la adopción de una posición respecto a los derechos civiles y sociales que le corresponde a la Comisión 3 y los derechos económicos, civiles y políticos, perdón, en la Comisión 3 y nosotros los económicos, sociales, culturales y ambientales, es si vamos a trabajar en conjunto un solo gran artículo o van a optar por artículos separados. Y reconozco que usé el ejemplo más simple porque no recuerdo en la Constitución de 1833 cómo estaba. La verdad es que no me tiraría. Ahí la colorada la pierdo, me voy a bola negra. Solo para salir, don Flavio primero. Las constituciones antiguas ocupaban la estructura de mencionar derechos por artículo. Fue luego que se hace. Don Teodoro. Es probable, presidenta, que dado que el ámbito de competencia de esta comisión son los derechos, en el caso de ese capítulo nuevo, nosotros reconozcamos un derecho en el capítulo que nos corresponde y habrá que definir quién se encarga del aparataje más estructural de órganos u otros que se contemple en el capítulo de medio ambiente. No necesariamente la parte estructural del desarrollo, la limitación, la concordancia con la economía, etcétera, va a ser un tema que nosotros podamos contemplar porque nosotros nos miramos de la perspectiva del derecho individual, subjetivo, no de la perspectiva de la regulación del medio ambiente, etcétera. Ahí pueden surgir dudas.
Don Jaime, ¿quería usted intervenir? Don Flavio. Si bien es cierto lo que señala el comisionado Rivera respecto a que esta comisión trata en principio de derechos, pero el contenido de los derechos y sus garantías implica tanto deberes estatales como habilitaciones normativas, las respectivas garantías que señala también el título que acabamos de aprobar ayer. En consecuencia, no es solo, digamos, la mera consagración en tanto derecho subjetivo, sino que, digamos, con toda la robustez que el constitucionalismo chileno ha dado a los derechos últimamente. Si, por ejemplo, a propósito precisamente de materia medioambiental, si, por ejemplo, decidimos consagrar el derecho al medio ambiente sano u otra nomenclatura que se utiliza en la actualidad, claro, un correlato de aquello son ciertos deberes precisos respecto del Estado, de la comunidad, de los individuos. En consecuencia, no solo el derecho subjetivo en sentido más estricto, sino también su contenido, sus garantías y los consecuentes deberes para, bueno, deberes constitucionales como también deberes estatales para su garantía. Muchas gracias, don Flavio. Yo en ese sentido también coincido con lo planteado por el comisionado Quesada, y quisiera además añadir que para efectos de dar cumplimiento clave y claro a las bases constitucionales de este proceso, cuando se consagra el Estado social y democrático de derecho, supone justamente la robustez, la consagración en forma robusta de los derechos sociales, culturales. En consecuencia, por eso me parece que no es solo el aspecto subjetivo que se consagra y se desarrolla. Era solo añadir ese punto. Don Teodoro. El único problema, Presidenta, es que de una perspectiva de la historia fidedigna el establecimiento de la norma, esa norma fue propuesta por la firma mía y de otros señores. Entonces, lo que yo creo que no está malo entender que la propuesta que se hizo fue para entender que estábamos buscando una regulación más plena de conciliación entre desarrollo y medio ambiente, y en el capítulo distinto tuviéramos el tema del derecho mismo para las personas. Pero entonces, yo quiero recordar que había otra norma o otra proposición para crear un capítulo de naturaleza distinta que fue retirada. Y lo que se terminó haciendo, acogiendo una propuesta que, como señalaron, la formulamos 5 personas. Y la propuesta concebía en nuestra mente distinguir entre el derecho a más bien contemplar principios y otros propios del medio ambiente, a sugerencia de una comisionada que ha insistido en la conveniencia de que algunos principios que están en la ley los podamos constitucionalizar. Don Teodoro, me parece maravilloso que empecemos ya a hacer debate de fondo, pero importante precisar que la indicación, la enmienda en torno a medio ambiente que había sido propuesta por otros, entre los cuales estaba yo, no fue retirada, no obtuvo los votos suficientes. Eso no es retirar. En consecuencia, hay una manifestación clara en ese sentido. Así que, importante. Segundo, estimo que lo que nosotros hemos aprobado el día de ayer, con un debate riquísimo, con un respeto tremendo, es fundamentalmente un mandato interpretativo que nos ordena iniciar el trabajo. Iniciar el trabajo. En consecuencia, a propósito de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, me parece también importante hacer ese tipo de precisiones. Hemos recibido del Pleno un mandato específico respecto a la materia y en el cual hay algo que no podemos desatender, que son el respeto irrestricto a las bases constitucionales que tenemos. Pero me parece bien que tengamos este debate que nos va a enriquecer unos y otros.
Comisionado Quesada. Muchas gracias, Presidenta. También para efectos de la historia fidedigna de la ley, en efecto, la propuesta de un capítulo sobre medio ambiente, protección de la naturaleza y desarrollo sostenible, que no logró concitar el apoyo del Pleno, que también suscribí, y que no pudo prosperar. La que sí lo hizo, y que lo hizo también con mi voto, logró concitar los 3/5, en consecuencia aunar voluntades más allá de aquellos que solo la propusieron, y al menos para mí fue decisivo tanto la intervención de quien defendió esa propuesta, con quien podré tener ciertos matices respecto a las cosas que dijo, pero que estoy de acuerdo con lo central que ahí se señalaba, como también el hecho de que fue algo insistente en el pleno de ayer, que la discusión sobre capítulos tenía por objeto abrir el debate y ordenarlo. Y en consecuencia, al menos una de las razones por las cuales di mi voto a esa propuesta fue la amplitud que señala la nomenclatura del capítulo, o sea, la protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, que nos permite abordar varios temas, que lo separa también del capítulo de derechos fundamentales, en consecuencia sin necesariamente excluir, porque las constituciones chilenas lo han hecho en otro momento en la historia y el texto vigente no es una excepción, sin excluir la posibilidad de incluir ahí derechos. Quizás habrá la oportunidad de ver ahí qué contenido, pero sin duda permite una discusión abierta sobre temas que son fundamentales, tal como se dijo en las intervenciones de ayer, para el futuro del país. En consecuencia, creo que es importante que quede ahí en el registro de la historia de la ley esa apertura que fue de ese debate, como también el hecho de la apertura misma de la expresión con la cual se denominó el capítulo. Gracias. Comisionado Alexis Cortés. Muchas gracias, señora presidenta. Yo también quisiera reforzar este punto porque tal cual fue debatido, discutido a lo largo de todo el proceso de construcción de la propuesta de índice, hubo una orientación, creo, bastante sana en el debate de evitar, ¿no?, que la propuesta de títulos de capítulo adelantara contenido, ¿no? Es evidente que eso tiene unas fronteras que son porosas. Y sin duda que a la hora de realizar el debate de cómo le dotamos de contenido ese capítulo, se deberá considerar fuertemente el espíritu de lo que motivó a los patrocinantes a la hora de proponerlo, no solo por la autoría, sino que porque es un buen argumento. Pero creo, recogiendo la intervención de la presidenta, de que la hermenéutica asociada a el mandato de darle contenido va a contar con el concurso de todas las voluntades que forman parte de esta comisión. Comisionada Horst. Sí, en términos generales, y para lo que nos compete a nosotros en el trabajo de esta comisión y las normas que hay que presentar en los próximos 15 días, entender también que lo más probable, y esto es interpretable, y bueno, yo creo que yo al menos no me pongo ninguna camisa de fuerza hoy día de nada. Ese capítulo puede contener regulación, puede tener un órgano autónomo que vele por el medio ambiente, no sé, como digo, no me quiero poner una camisa de fuerza de nada, entonces podría ser que sea también con temas que vengan de la segunda subcomisión que ve temas de órganos autónomos y con otro, entonces no es tan claro que el 100% de ese capítulo cae acá. ¿Y en qué parte cae? Yo creo que es una discusión que hay que tener todavía con una segunda vuelta, una segunda reflexión, de nuevo, para no nosotros mismos hoy día rigidizarnos en lo que viene más adelante. Coincidiendo con lo planteado por la comisionada Horst, y así se planteó de alguna manera en la reunión que tuvimos con la mesa, que justamente las subcomisiones tuviéramos la libertad de abordar los temas que estimemos pertinentes, para posteriormente generar las fusiones y los trabajos conjuntos en aquellas materias que pudieran haber sido abordadas por otra subcomisión y aprobadas, obviamente. Aquí se trata
En consecuencia, sí, se puede dar, pero tenemos que hacer propuestas sin limitarnos y todos entendemos que cuando pueda haber coincidencia debemos ser capaces de resolverla. Incluso puede ser el establecimiento del trabajo para determinadas materias, artículos, incisos. No quiero llegar a oraciones literales. Comisiones unidas, por ejemplo, que es una práctica que está incorporada en el Congreso. Antes de cerrar la sesión, he escuchado tanto y aprendido tanto de cada uno de ustedes, pero siempre citamos nuestra tradición histórica, constitucional. He hecho propio, digamos, casi como lectura de cabecera, la Constitución de 1812, que me acompaña y creo que lo voy a poner a disposición permanente de la Comisión, que aquí podemos acceder a las constituciones de nuestro país entre 1810 y 2015. Pero quiero decirles que ustedes han sido, particularmente don Jaime, sin duda Flavio, Teodoro, Alexis, Betina, vamos a terminar. Es tenerlas presentes, justamente para ilustrar nuestro debate y de alguna manera tener presente nuestra tradición. Así que, muchas gracias. Y no digo que en nombre de Dios se levanta la sesión. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias, presidente.